Queridos amigos, soy Alex. Todavía recuerdo con claridad aquel instante. Un momento que jamás olvidaré en toda mi vida. Después de tantos días sumidos en la desesperación, cuando por fin la policía logró detener a la ex-suegra de Tuna, yo estaba allí con el corazón latiendo con tanta fuerza que parecía a punto de estallar. Y entonces, Henry regresó. Vi a Tuna correr hacia su hijo y abrazarlo con unos brazos temblorosos. Sus lágrimas caían sobre ese rostro inocente mezclando dolor y felicidad. Yo permanecí en silencio detrás, observando cada segundo, sintiendo que el mundo entero se detenía. Mi mano se posó sobre la de Tuna, sudorosa, temblorosa. Quise decirle, lo logramos. Esta familia ha vuelto a estar junta. Pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Solo pude mirar a madre e hijo dejando que fuera mi corazón el que hablara. Henry apoyó la carita en el pecho de su madre y sus ojos puros se cruzaron con los míos. En ese momento comprendí que todo el dolor, las pérdidas, las heridas que habíamos sufrido. Pero ¿saben algo? Aunque la felicidad volvió en mi interior, aún quedan preguntas sin respuesta. ¿Podré perdonar del todo lo que el pasado nos trajo? ¿Será tú? ¿Nalo bastante fuerte para caminar conmigo, abrir un nuevo camino sin que las sombras nos retengan? Tal vez solo el tiempo lo dirá. Pero ahora, al ver la sonrisa de Henry y el abrazo cálido de tú, sé que haré todo lo posible para proteger esta frágil felicidad. ¿Y ustedes qué piensan si estuvieran en mi lugar? ¿Serían capaces de perdonar, de dejar atrás el pasado para aferrarse al futuro? Compartan sus pensamientos en los comentarios y no olviden seguirme para descubrir juntos las sorpresas que aún nos esperan. Todavía recuerdo claramente aquella noche, una noche larga y asfixiante en la que cada respiración se sentía como una carga. Cuando todas las búsquedas de Henry parecían irse a un callejón sin salida, vi cómo los ojos de Tuna se apagaban poco a poco por la preocupación. Sentía como si le apretaran el corazón y yo sabía que con cada segundo que pasaba, el miedo dentro de ella crecía más, como si todo el cielo se derrumbara sobre sus hombros. El atardecer se apagó dejando una oscuridad densa que cubría el tranquilo pueblo. Solo quedaba el canto incesante de los insectos sonando como campanas que nos recordaban que el tiempo se estaba acabando. Caminaba al lado de Tuna sin soltar su mano en ningún momento. Quería darle confianza, quería decirle, no te derrumbes, encontraremos a nuestro hijo. La policía lo había intentado todo. Alumbraban con linternas los campos, revisaban cada camino de tierra, cada borde del bosque. Cada vez que aparecía una pista, los ojos de Tuna se iluminaban, pero enseguida se apagaban de nuevo, dejando en su rostro una decepción que partía el alma. Al verla, solo podía apretar su mano con más fuerza, recordándome a mí mismo que debía ser el doble de fuerte, porque si Tuna caía, ninguno de los dos tendría fuerzas para seguir adelante. Todas las huellas apuntaban a un solo nombre, la ex-suegra de Tuna. En su mirada siempre había odio y ahora el peor miedo de Tuna se había hecho realidad. La policía comenzó a cerrar el cerco paso a paso hasta localizar el lugar donde se escondía. En la oscuridad, nuestras voces llamando a Henry resonaban por los campos, se metían en los callejones estrechos y sin fin. Vi cómo Tuna se agotaba, sus piernas temblaban, pero luego mordía fuerte sus labios, se levantaba y seguía caminando. Porque Henry no era solo su hijo, era su vida entera, la única razón por la que existía. Y yo me juré a mí mismo, aunque tuviera que darle la vuelta al mundo entero, traeré a nuestro hijo de regreso a nuestros brazos. Cuando la oscuridad cubrió todos los haces de luz de las linternas de la policía, se detuvieron de repente frente a una casa abandonada al final del pueblo. La casa estaba aislada, con el tejado cubierto de musgo y una puerta de madera entreabierta como si escondiera un secreto oscuro.
El ambiente alrededor era extrañamente silencioso roto, solo por el silbido del viento colándose entre las rendijas poniendo la piel de gallina a cualquiera. Un policía hizo una señal para que todos se detuvieran. Todas las miradas se clavaron en aquella puerta de madera. Tuná detrás sentía su corazón golpear con fuerza, sus manos temblaban tanto que Alex tuvo que sujetarlas con firmeza y susurrar: «Tranquila, estamos a punto de encontrar a nuestro hijo». En un instante la puerta se abrió de golpe. Una silueta apareció, era la ex-suegra. Su rostro estaba demacrado, sus ojos llenos de rencor. Gritó con voz rota: «No se acerquen, el niño está aquí y si alguien da un paso más, no me quedaré de brazos cruzados». La tensión era insoportable. Los policías levantaron las manos indicando calma, avanzando poco a poco. Tuná alcanzó a ver una pequeña figura escondida detrás de una cortina oscura. Su corazón se rompió en 1000 pedazos, era Henry. Con los ojos muy abiertos por el miedo, su cuerpecito temblando sin parar. En ese instante todo pareció detenerse. De un lado, el odio ciego de la ex-suegra. Del otro, el lazo sagrado entre madre e hijo. El aire estaba cargado solo con respiraciones agitadas y el latido frenético de quienes presenciaban la escena. La policía comenzó a ejecutar el plan. Uno de ellos dio una señal y los compañeros se movieron discretamente hacia la parte trasera. Cada paso, cada segundo pesaba como horas. Alex abrazaba fuerte a Tuná impidiéndole lanzarse, pero sus ojos también se llenaron de lágrimas al mirar a su hijo pequeño esperando ser rescatado. Lograrán salvar a Henry antes de que la desesperación de aquella mujer lo arruine todo. ¿Podrá Tuná volver a abrazar a su hijo después de tantos días de sufrimiento? Hay momentos en la vida en los que uno sabe con certeza que aunque viviera 1000 años más, jamás los olvidaría. Y aquella noche fue precisamente uno de esos momentos. La voz del comandante retumbó en la oscuridad dura y cortante. «Rodien, entren ya». Todo ocurrió en un instante. 2 policías entraron desde atrás y redujeron a la ex-suegra de Tuná. El estruendo de una silla de madera cayendo al suelo se mezcló con los gritos llenos de odio. «¡No! Ustedes no entienden nada. Ella me lo quitó todo. Todos ustedes. Lo pagarán». Yo estaba allí viéndola forcejear sus uñas desgarrando la piel de los agentes, pero pronto las esposas se cerraron con un chasquido frío, y la luz de las linternas iluminó su rostro demacrado torcido por el rencor. Ya no parecía una persona sino una sombra devorada por la oscuridad. Y entonces sucedió el milagro. Una agente salió desde la penumbra con Henry en brazos. Sentí que el corazón se me detenía. Mi hijo aún estaba vivo. Su cuerpecito temblaba, el rostro sucio de tierra, los ojos cristalinos y llenos de lágrimas mirando a todos con pánico. Pero era él, Henry, nuestro hijo justo frente a mí. Un grito desgarrador rompió el silencio. «¡Henry!». Tuná casi lloraba a gritos con la voz temblorosa pero llena de fuerza. Ella corrió hacia adelante, cayó de rodillas al suelo, pero sus brazos se extendieron desesperados. Y Henry rompió a llorar alargando sus pequeños brazos hacia su madre. Ese instante, no hay palabras para describirlo. Cuando madre e hijo se abrazaron, el mundo entero pareció estallar en emoción. Tuná lo estrechó con todas sus fuerzas, sus lágrimas cayendo sobre el cabello revuelto de Henry. Entre sollozos le susurraba a Henry: «Hijo mío, perdóname. Perdóname por haberte hecho sufrir». Y Henry entre llantos alcanzó a decir solo una palabra. Una única palabra, pero que me derritió el alma, mamá. Ya no pude contenerme. Me arrodillé y abracé a los dos queriendo retenerlos, como si temiera que Henry pudiera desaparecer de nuevo. Las lágrimas me corrían por el rostro, pero en mis labios había una sonrisa.
la sonrisa de un padre de un esposo que acababa de recuperar lo más valioso de su vida. Susurré: ya lo logramos, lo encontramos. Nuestra familia al fin está reunida. Alrededor los policías, hombres acostumbrados al peligro, guardaban silencio. Vi a uno de ellos girar el rostro para ocultar cómo se secaba una lágrima. Ellos también entendían lo sagrado de ese momento. Pero en medio de la felicidad, una sombra permanecía. La ex-suegra de Tuna, esposada y escoltada, aún mostraba en sus ojos el fuego del rencor. Giró la cabeza y con una sonrisa torcida y venenosa, escupió una maldición entre dientes: disfruten. Porque llegará el día en que llorarán el doble. Sus palabras hicieron que el aire se enfriara de golpe. Vi a Tuna estremecerse y abrazar más fuerte a Henry. Yo apreté su mano con firmeza, como diciéndole: pase lo que pase, estoy aquí. Nadie volverá a separarnos jamás. En ese momento parecía que hasta el cielo lo comprendía. Las nubes oscuras se disiparon poco a poco, y la luna llena apareció iluminando el rostro empapado en lágrimas de Tuna, la sonrisa inocente de Henry y mi mirada decidida. Aquella noche no solo recuperamos a Henry, también recuperamos la fe, la esperanza y la razón para seguir adelante. El momento en que vi a Tuna abrazar a Henry en sus brazos, supe que era un instante que jamás olvidaría en toda mi vida. Ella temblaba, pero no de miedo, sino de un alivio inmenso. Todas esas noches de preocupación, de desesperación sin salida, quedaban borradas en ese abrazo de reencuentro. Vi cómo las lágrimas corrían por sus mejillas, ya no de dolor, sino de una mezcla de felicidad y desgarro, como si cada gota llevara consigo todo lo que había tenido que soportar. Henry, tan pequeño, se apretaba contra el pecho de su madre con una respiración temblorosa pero cálida como un milagro devuelto. Tuna besó su cabello húmedo de sudor y con la voz rota murmuró: hijo, hubo un momento en que pensé que nunca volvería a escucharte. Pero ya está, todo pasó, has vuelto conmigo. Yo estaba allí mirándolos con el corazón a la vez estallando de emoción y encogiéndose de dolor, porque sabía que incluso en esa felicidad en Tuna quedaba una herida sin respuesta. Su mirada se cruzó con la mía, llena de lágrimas pero brillante, como queriendo decir: hemos salvado a nuestra familia. Yo apreté su mano para que supiera que, por cruel que hubiera sido el pasado, en el presente aún seguíamos aquí juntos. Pero en esa luz tenue vi a Tuna estremecerse. La figura de su ex-suegra llevada por los policías, con el rostro retorcido por el odio, y esa maldición que acababa de lanzar, seguían resonando en su cabeza. Yo sabía que la atormentaría durante mucho tiempo, como una cicatriz difícil de borrar. Sentí la lucha en su interior. Una parte quería odiar con toda el alma, descargar todo el rencor sobre quien casi destruyó a Henry y a nuestra familia, pero al mirar a su hijo refugiado en su pecho, con esa mirada inocente y limpia, Tuna se quedó en silencio. Entendí que dentro de ella sonaba una pregunta a la que ni yo mismo podía responder. ¿Será el perdón la única forma de darle paz a nuestro hijo? ¿O ese perdón solo hará más profunda la herida? La respuesta quizás solo el tiempo la dará. Mucho tiempo. Por ahora lo único que sé, y que Tuna también sabe, es que debemos proteger a Henry a toda costa. Lo demás será el futuro quien lo decida. Apreté aún más fuerte a mi esposa y a mi hijo, y susurré como una promesa: no dejaré que nadie vuelva a hacerle daño a nuestra familia nunca más. El momento en que Henry volvió a los brazos de Tuna y míos, de verdad sentí que mi corazón explotaba de emoción. Después de tantos días en los que parecía que lo habíamos perdido todo, ahora mi hijo estaba aquí, cálido y a salvo. Sé que muchos al ver esa escena también se habrían emocionado igual que yo. Pero tengo que ser honesto con ustedes. Esto aún no es el final. La ex-suegra de Tuna, incluso cuando la esposaron y se la llevaban,
alcanzó a dejar una maldición que me heló la sangre. Viendo sus ojos llenos de odio, entendí que la oscuridad todavía no se ha ido del todo. ¿Tendrá aún algún plan oculto esperando el momento? ¿Podrá mi pequeña familia proteger la felicidad que acabamos de recuperar? ¿O habrá otra tormenta inesperada a punto de llegar? ¿Qué piensan ustedes? Si estuvieran en mi lugar, ¿elegirían vivir con fe y perdonar o se prepararían para enfrentar una nueva tragedia? Compartan su opinión en los comentarios. Y no olviden suscribirse y activar la campanita porque estoy seguro de que esta historia para nuestra familia apenas acaba de empezar. Đã lâu rồi cô không nghe tin tức ấy, cô không biết giờ anh đang ở đâu, sống như thế nào. Anh có nhớ đến những ngày tháng từng sát cánh bên cô không? Suốt nhiều tháng qua. Và nếu anh còn nhớ, nếu anh cố gắng đi tìm cô, tìm lại con cô rồi chịu một chút manh mối nữa, chuyện này không biết sâu thẳm trong lòng cô vẫn nên mong là anh sẽ tìm ra cô, sẽ xuất hiện ra đường đời đầy bụi bặm, không phải với tư cách một siêu nhân thành đạt hoặc người đàn ông từng dành cho cô một trái tim chân thành. Nếu thì cô và anh không có là thật, không phải là một ước mơ, không phải một câu chuyện cổ tích.